Ayúdanos a acomodarla bien. Tú que eres especialista, ¿sabes? Bueno, Pepe. Buenos días. Hola, Pepe, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien. Perdonen ustedes, pero en esta onda que estamos inventando, que es la televisión doméstica, pues todo se vale, no tarda en venir la Ninel, Griselda, y aquí todos nos hacemos bolas, va a venir el Twitter, ya no ha venido el Twitter, chin. Era un pájaro negro que venía a cantar todos los días a la hora del programa y ya no ha venido. Vino el otro día, pero de pasadita. Yo creo que ya me desconoció, chin. Y nada más. Bueno, recibí carta de felicitación de un destacado político de épocas pasadas. Deseo enviarle mi felicitación por recibir la medalla Agustín Lara en reconocimiento a tu amplia, bueno, primero de usted y luego de tú, a tu amplia trayectoria, quizá que me da mucho gusto que continúes acumulando reconocimientos a lo largo de no acumulo ni más, y estoy seguro que seguirá siendo así. Recibe un abrazo afectuoso, Miguel Alemán Velasco. Hubiera mandado unos billetitos ahí de, ¿cómo se llama esa madre que maneja él? ¿Aeroméxico? No, se llama... El otra de aviones, además que lo tratan a uno. Bueno, gracias, Miguel, es usted muy amable, muy gentil. Dicho lo anterior, ¿qué novedades hay, mi querido Pepe? Pues el día de ayer se nos fue un gran líder que es Mandela. Entonces voy a tener la oportunidad. Nosotros los locutores somos muy vanidosos. Si, por ejemplo, dicen, señor Zabludovsky, ¿cómo fue el primer cohete a la luna? Entonces Zabludovsky dice, bueno, era el 13 de septiembre de 1900 tantos, y entonces el señor Azcárraga me mandó allá a tal lugar, y ahí estaba yo presente. Era la mañana despejada y no sé qué, y ya cuenta sus experiencias. Me parece un acto de vanidad, indiscutiblemente, en el cual yo también caigo. Y pues si le dicen a Joaquín, oye, ¿cómo estuvo la guerra de Saigón? Bueno, cuando yo fui de enviado y gané un premio y la chica, sí, pero el otro güey había ido primero. Sí, pero no convenía porque el noticiero, entonces yo fui y me dieron la medalla mundial del reportaje y cuenta su experiencia. Así yo voy a contar ahora mi experiencia en el apartheid y qué sé de Sudáfrica, cómo y por qué fui, qué fui a hacer, dónde estaba Mandela, qué hacía Mandela en 1968. Estaba en la cárcel, yo creo. Y cómo era Sudáfrica en aquella época. Tengo las películas. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Resulta que iba a haber la Olimpiada en México en 1968. Yo colaboraba con don Pedro Ramírez Vázquez en alguna cosa de ahí. Sí, para buscar locutores en francés y también en inglés, para que en cada estadio hubiese locutores en esas lenguas. Y entonces, un buen día estábamos ahí, una colaboradora las colaboradoras y colaboradores de don Pedro y yo en una junta, y dijo don Pedro, tengo una gran preocupación. Si viene Sudáfrica, es decir, la tierra de Mandela, donde hay apartheid y discriminación total, todo el bloque soviético, no sé si eran 8 o 9 países o más, no vendrían. Entonces, sin el bloque soviético, la Olimpiada se hunde. Es decir, le iba a faltar fuerza. Pues era lo que se llamaba la cortina de hierro. Checoslovaquia, yo creo, Estonia, Letonia, Polonia, países que yo no sé si ni existían, pero bueno, todos, me parece que eran
yo no sé si 8 o 18 países. Total, que dijo eso. Y a mí se me ocurrió decir, bueno, lo ideal sería que el mundo conociera exactamente, o que el mundo, yo decía, que se dijera exactamente lo que es el apartheid. Ir y ver cómo allá, según se sabe, le dije a don Pedro, un atleta negro no puede competir con un atleta blanco. ¿Cómo van a venir? Dice, es que Avery Brundage, que era el director de los Juegos Olímpicos, quería que viniera a Sudáfrica. Quería imponer que viniese Sudáfrica a competir a México. Había que excluir a Sudáfrica por racista, y entonces ya venían todos los países todos los otros países. Pero si se hacía la voluntad de Avery Brundage, entonces no era posible que vinieran los países del eje comunista o socialista, o como se llame. Bueno, total, digo, bueno, pues hay que mostrarle al mundo lo que es en realidad el apartheid y que todos sepan cómo es ser posible que en el espíritu de Pierre de Coubertin, de más alto, más fuerte y más lo que sea, no pueda competir un negro con un blanco. Entonces, don Pedro, que era así, un hombre rarísimo, se quedó nada más pensando y dijo, pues sí. Y ya, pasó la junta y nos fuimos cada quien. Y al rato que me hablan por teléfono, que le habla don Pedro, dice, ¿cuándo quiere usted salir para Sudáfrica? Y yo nomás como que me desperté, dije, ¿qué? Sí, usted se va y me hace un reportaje de lo que usted narraba, de cómo no puede competir un negro y un blanco, cuándo quiere salir y cuánto necesita, lo que sea necesario para su viaje. Y le dije yo, pues hay un avión mañana de Air France, yo sabía muy bien vuelos y esas cosas. Le digo, pues mañana, pues sí, órale. Y dice, nos vemos aquí antes de unos 15 días o 3 semanas, dice, aquí nos vemos en México, porque después tengo una junta con Avery Brundage y me trae todo el material que pueda respecto al apartheid. Y salí hecho la raya para París, donde yo ya tenía muy buenos amigos, y compré varias películas o reportajes sobre el apartheid. Y ahí ya llevaba yo una buena parte de, otras me regalaron, y llevaba muy buena parte del material adecuado. Los africanos, porque me dio cartas don Pedro, y aquellos de Sudáfrica estaban muy entusiasmados porque se iba a conocer la pujanza de sus deportistas. Los blancos, porque los negros no competían. Entonces recuerdo que al llegar, después de un examen discreto pero minucioso sobre mi raza, pues es la onda, me dijeron, fíjese usted que hemos catalogado, todo eso en francés, hemos catalogado que usted debe ir a un hotel, de paso, ahora sí que de paso, porque los portugueses pasaban para sus islas de por allá, y ahí había un muy buen hotel, por cierto, donde los portugueses tenían derecho a ser acogidos. Y bueno, pues ya voy a un hotel para portugueses, porque para un hotel para blancos no daba yo las especificaciones, y un hotel para negros tampoco. Yo me pregunto si había hoteles para negros. Bueno, pues ya fui a ese hotel, y algo curiosísimo que debo contarles a ustedes para que vean lo que es el apartheid y ahí donde puede llegar la discriminación. Me dijeron, como usted va a estar aquí más de 15 días, nuestro servicio de atención turística a no africanders, a no africanos, porque ellos son africanders, me parece que se llaman los que viven allá y son blancos.
nuestro servicio especial de atención a ciertos turistas, aquí tiene usted ciertas direcciones de jóvenes que podrían y tendrían mucho gusto en salir con usted. Y pues no sé, invitarlo a cenar, o ya me dieron a entender, y algunas direcciones de chicas portuguesas que estando allá ubicadas tenían el derecho de relacionarse con alguien non-black, pero tampoco no white. Es decir, yo no era ni blanco ni negro. Chin, me caía todo, pues ya se imaginan ustedes. Comencé a hacer reportajes sobre el apartheid y era pavoroso. Y las autoridades del deporte de allá me contaban las excelencias deportivas de Sudáfrica, que las tenían, pero nomás de los blancos. Y me acuerdo que el delegado del deporte, que todos hablan muy bien francés, o en fin, y yo con ellos me entendía las mil maravillas en francés. Y un día me les escapé y me fui a un mercado donde, según esto, no tenía yo derecho de haber ido. Y ahí en ese mercado, sí, todos me veían con extrañeza y con una especie de odio. Yo con mi camarita de 16 milímetros, ¿verdad? Entonces, veía yo las condiciones infrahumanas de la esclavitud. Luego, ahí veía yo la carne tapizada de moscas, las frutas podridas, en fin, verdaderamente una infamia solo comparable a la de Haití. Entonces, me acuerdo que conquisté a un taxista que me acuerdo que me decía, no me va usted a dar $20. Porque yo quería ir a Ciudad Alexandra, ahí por donde es Mandela, y entonces como que estaba prohibido. Ciudad Alexandra era la ciudad de los esclavos, porque eso eran y no otra cosa. Venían en el día, trabajaban por millares en la ciudad, y a las 6 o 7 de la tarde los trenes retacados de negritud. Era terrible ver así los trenes, pero no con asientos, y eran como costalera, perdonen ustedes que lo diga así, pero como costales. Ahí nomás se veían los ojos brillantes de todos ellos que iban apelmazados. Ya regresaban a Ciudad Alexandra, o Alexandre, no me acuerdo cómo se llama. Entonces ya el taxista me llevó, y también era la miseria en el sentido esclavitud total. En esa época yo creo que hicieron, solo para filmarlo, un encuentro en un estadio. Me acuerdo que el estadio era pequeño, pero estaba lleno. Y ese estadio eran pruebas atléticas, obvio, solo de blancos. Esos solo de blanco, ese solo blancos, yo lo estaba filmando. Y me acuerdo que había un joven atlético, pero fuerte como la fregada, que hizo, me parece que 10.3 los 100 metros, que era un tiempazo. Era como si en la Olimpiada fuese a romper, el récord del mundo de 100 metros planos, el récord del mundo actual. Pero hizo 10.3, no 11, sino 10, eso sí me acuerdo. 9 no, yo creo que 10.3, lo cual era que los atletas se así. Y el encargado del deporte me dijo algo que creo que se ensartó solo. Yo insistía un poco en por qué no venían boxeadores negros, que son excepcionales, por qué no había nadadores. Y no había nadadores negros por una sola razón: no tenían derecho a entrar a las albercas. Todo eso lo tuvieron que decir y lo tuvieron que aceptar. Y fíjense, ustedes dicen,
Y si el Comité Olímpico quiere llevar a atletas jóvenes negros que hubiese por ahí, y nosotros aceptamos que fuera del territorio de Sudáfrica ellos puedan viajar en aviones comunes. Digo, es que no lo entiendo. El jamaiquino Usain Bolt. ¿Cuánto es? 100 metros planos. ¿Pero cuánto hace? Una marca de 9.77. 9.77 es el que hace actualmente, ¿verdad? Sí. Jamaiquino, no sé qué. 9.77. El de aquella época, en el 68, hacía 9.67, 10.3. Eso es lo que hacía, 10.3. Bueno, pues era un tiempo excepcional. Total que me decían, nosotros permitimos que fuera de nuestro territorio viajen con quien sea, pero como una concesión extraordinaria. Entonces, el hecho de que para un sudafricano, de los ejecutivos del deporte blancos, pensaran que era una concesión que un negro sudafricano viajase junto con blancos, siempre y cuando fuera fuera de su territorio. Todo eso eran las ideas del apartheid. Entonces, me acuerdo que una vez vi a dos muchachas, obviamente africanas, y yo ahí con mi camarita y la madre me las estuve filmando y eso, haciéndole al cuento tantito, y ya me acerqué a ellas y les dije, ¿qué hablan y tal? Y dice, oh, sorry, I have no right to speak with you. O algo así. No tenemos derecho a hablar con usted. Y tú estuve investigando ese no tener derecho. Parecería ser que en el apartheid un negro no tenía derecho a dirigirse, yo no sé si públicamente o en la calle, a alguien. No tenía derecho. Decir, I have no right, no tengo derecho a hablar con usted. Digo, pero ¿cómo va a ser eso? Bueno, pues no tenían derecho. Y se cuidaban, veían para allá y para acá, a ver si acaso podía yo, vaya a ver si no les está viendo algún policía, quiero suponer. Pero ese no tengo derecho a hablar con usted, era como algo que sentían con cierto dolor. Como que lamentaban. Ay, imagínense ustedes, el no tener derechos de ninguna naturaleza. Ese era verdaderamente el apartheid. Y en esa época, en el 68, me ponen aquí mis investigadoras estrellas, que murió la mamá de Mandela y su hijo mayor, y no pudo asistir a los funerales porque ya estaba en prisión. Yo por eso no hice por entrevistarlo, porque sabía que estaba en prisión. Sí entrevisté, además de estas cosas deportivas, al que hacía los trasplantes cardíacos, pero mi mal inglés, y él no hablaba francés. ¿Cómo se llamaba el que hacía trasplantes? ¿Lombard o Bombard? No, Bombard era el... Búscame primer trasplante de corazón. Ahorita me voy a acordar porque luego se me va. El que hizo el primer trasplante del corazón era como un doctor, pero era luego le noté que le gustaba muchísimo la publicidad. Entonces me llevó a donde estaban los baboom, se llaman los baboom, le decían. Y ese baboom eran unos changotes enormes, como de no sé, 80 o 90 centímetros, muy fuertes, y los tenían trasplantados. Fue en 1964 por el doctor James Hardy. ¿Cómo? James Hardy. No. En Sudáfrica, en Pretoria, estaban vendados del corazón. Y Biomber, ahorita voy a decir Bombard, ¿no? ¿Cómo se llamaba el que hizo los primeros trasplantes? Bueno, total, hice una entrevista que pasó en el Canal 4, me parece, y luego también publiqué todo eso en el Excelsior. Quién sabe qué amigo tenía yo que salió en el Excelsior, y ya me estuvo contando.
todo el mecanismo de eso. Pero había un señor negro. El término es patizambo. Es decir, yo me acuerdo haberlo visto con las piernas medias chuecas o que caminaba así, bandeándose de un lado para otro y que les gritaba a los changos y los iba a ver y los cuidaba. Y después, andando el tiempo, supe que quien hacía las operaciones era ese señor. Y fue una especie de información o de leyenda el hecho de que el Christian Barnard no era quien hacía los trasplantes, sino quien los hizo era este ayudante de ahí, que era quizá una especie de curandero carnicero. Digo carnicero en el sentido de que sabía muy bien abrir. Y por eso me confundía yo, porque un tal señor Bombard fue, me parece que el primero a quien le hicieron un trasplante. Y yo hablé con su esposa y me cobraba creo que $20,000 por la entrevista. Obviamente no lo llevaba yo y no le hice la entrevista al primer trasplantado, que vivió mucho tiempo después de ese trasplante que le hizo Christian Barnard, pero que se dijo después que era verdaderamente el ayudante de Barnard quien había hecho ese trasplante, los trasplantes de corazón. Bueno, total, que me desvié tantito, pero eran parte de lo mismo que hacía yo. Me acuerdo que había tiendas excepcionales donde conseguí una hermosísima colcha de chacal, que es unos pelos y una piel así, muy bella, y ahí había todo esto, colmillos de elefante, chacal, dientes de león, todo lo que se pueden ustedes imaginar de exótico, había en Pretoria, y había en Sudáfrica, y en Cape Town, ¿cómo se llama Cape Town? A la Ciudad del Cabo, fue donde yo anduve. Fui a la ceremonia que le hacen a uno ahí turísticamente, porque me llevaron los africanos un poquito para, así como eso, yo entregué todo mi material de la manera más adecuada. Bueno, regresé, me acuerdo que estaba muy de moda Miriam Makeba, y Pata Pata, que es una melodía, a ver si la encuentras, Pepe, por ahí, Pata Pata, que algo tiene que ver con Mandela. Yo no sé por qué pensaba yo en el avión muy emocionado, escuchando estas músicas sudafricanas, que es bellísima, llena de ritmo y melodía, lo cual es raro en esa hermosa confusión. Pasó, yo no creo que haya habido algunos otros aspectos más relevantes en este viaje, sino que llevaba yo todo un maletín lleno de decenas de fotografías, las filmaciones y entrevistas que había hecho y las películas que había adquirido en París. Me acuerdo que al llegar al aeropuerto coincidía con el viaje de Ramírez Vázquez para que se fuese a Chicago, a donde residía Avery Brundage, que era el señor presidente de los Juegos Olímpicos. Pues ya me entrevisté con don Pedro, le conté todo, vimos ahí más o menos el material, con esa sequedad característica de don Pedro, me dio las gracias y se fue él a Chicago. A su regreso, cuando nos había ido bien en nuestro cometido, en nuestra empresa, no, pero en fin, en esa tarea, estaba comentando y contó él, había testigos, que dijo, le dije a Avery Brundage, oiga usted, quiero decirle que Sudáfrica no puede venir. No puede venir por tales y tales y tales aspectos. Algo que se me había escapado. En el estadio donde corrió un joven que hizo 10.3 de tiempo,
busqué a un negro. Entre el público no había, porque era solamente blancos. Entre los atletas que corrieron o hicieron el salto, lo que ustedes gusten, o garrocha, eso, tampoco había. Pero había un negro que estaba con su escoba barriendo las pistas. Entonces le pregunté, oiga señor, entonces lo entrevisté. Digo, oiga, yo no veo a otros compatriotas de usted con un traductor, me acuerdo, porque si no hablaba nada de lo que yo podía entenderme. Y me dijo con cierto orgullo que era el único negro en todo el estadio. Y el único negro de todo el estadio era el barrendero. Pero sus congéneres, no congéneres, como se llame, sus compañeros sudafricanos negros, no podían entrar al estadio. Y así es que en el estadio de puro blanco, donde había habido una performance, o como se llame, donde habían roto un récord de no sé qué, solo podían entrar blancos y el único negro era el barrendero. Entonces, filmado todo esto, era verdaderamente elocuente para las finalidades de Ramírez Vázquez, y en ese caso de México y lo olímpico. Se fue, pues, como digo, Ramírez Vázquez a Chicago a hablar con Avery Brundage, y luego contó en alguna ocasión delante de mí, dice, yo le llegué con la maleta de aquí, don Jorge, y le dije a Avery Brundage, yo estuve allá. Mire usted las fotografías, mire las películas, mire todo esto. Y examinaron y discutieron, y desde ese momento Sudáfrica no vino a la Olimpiada del 68, y todo el bloque de las naciones soviéticas concurrió a México, que hubiera sido una verdadera desgracia para ellos el hecho de que no hubiesen venido los del bloque socialista o comunista o como se haya llamado. Entonces es un capítulo muy especial de ese mi viaje a Sudáfrica, donde me di cuenta de la tarea tan grande que significaba luchar contra un pensamiento tan bloqueadamente racista, discriminador y esclavizante como lo era el apartheid, donde verdadera y auténticamente alguien que no fuese blanco debería ser ipso facto, por ese mismo hecho, segregado prácticamente de todo. Así es que eso habla de la magnitud de un hombre como Mandela. Ya volviendo a épocas actuales y pensándolo bien, convendría un poco más de modestia y de humildad a los locutores que se desbaratan por hablar de las grandezas de Mandela. ¿Qué le elogian? Están elogiando a su enemigo interior. Los conceptos que tiene el neoliberalismo, la información televisiva, el espíritu de los locutores va obviamente contra todo lo que significa Mandela. Si Mandela hubiese nacido en México, fuera el mesiánico, el activista, ¿verdad? Sí, tú, sí, activista. Se cree el Mesías. Y como Mandela era negro, bueno, pues el Mesías tropical, claro. No, sí, terrible. La televisión tiene mucho más de sudafricana, ¿cómo se llamaba el otro señor? Más de apartheid que de Mandela. Ahora, el hecho de decir, y con todo respeto no, con toda realidad, yo hago televisión para jodidos, es un apartheid. Díganme si no. Es decir, yo no hago televisión para el ser humano, yo no hago cosas para los ciudadanos, yo no hago cosas para que dejes tu jodidez, sino para entretenerte dentro de la jodidez que tienes.
perdonen que hable así, pero ya estoy hasta acá, de los que hablan y se desbaratan en elogios a lo que en el fondo detestan. Que no sean hipócritas, que tengan un poco de mesura y de tranquilidad. ¿Cómo va a ser los mismos locutores que están diciendo va a haber un casting, vengan niños blancos de ojos azules, porque así son los castings? No, pues está la cosa de la fregada. ¿Qué piensas, mi querido Pepe? Ya se fue Pepe. Lo aburrí. Ahí estás, Pepe. Yo, Pepe. Aquí soy, señor Caldeña. Bueno, ¿te gustó mi historia? Sí, estuvo muy emotiva para recordar este gran héroe. Sí, señor, sí, señor. Y bueno, pues ya te digo, tengo otra muy buena también que nadie ha advertido, dicen aquí, que debo decir nadie ha advertido. No debo decir nadie se ha apercibido. Pues eso es de aquí, de... Bueno, después de este recordatorio tan... que la humanidad debe a un hombre verdaderamente excepcional y que se cuelan en la información y en todo. Ahora van a ir a sus funerales hombres que ni siquiera tienen el espíritu de trabajar para yo, por ejemplo, si la Cámara de Diputados hace un elogio a Mandela, pues obviamente son funcionarios del poder que en un régimen paralelo a Mandela pues tendrían que estar, eso sí, y muy merecido, en prisión. Eso no tiene vuelta de hoja. Bueno, venía yo ayer aquí por el río de Cedeño, un río que cuando yo era niño, estaba limpio. Y lo bueno es en primeras, no, pues espérense, porque va a pasar la peregrinación, pero ahorita no hay peregrinación, no será una marcha de apoyo o una marcha de protesta, puede haber de las dos. No, era una señora gorda, pues, gruesa, que venía con una antorcha corriendo por la carretera. ¿Y esa hora el señor se volvió loca o qué? No, atrás venía una camioneta y venía la Virgen de Guadalupe y 10 güeyes ahí en la camioneta. Bueno, esperamos discretamente a que pasara aquel show espectáculo con un equipo de sonido y ya me di a investigar. Resulta que algunas personas organizan una marcha, desfile con la antorcha olímpica. No, pero parecido a la antorcha olímpica. Y toman la calle y corren por la calle y se van turnando porque obviamente está duro de ir de aquí a Jalapa corriendo, y más para una señora pasadita, unos 30 kilos de lo que debe ser, y paran el tránsito y ponen fuerte el equipo de sonido con cánticos especiales. ¿Y eso qué significa? Pues que la señora hizo una manda o hizo una promesa y organiza su procesión y su show y su espectáculo, y está farandulizando, hace farándula. ¿Y qué pasa? Que estamos en un altísimo grado de esquizofrenia y de confusión total. ¿Qué entra en esto que les estoy contando de la señora gorda que iba por el río Cedeños? Yo digo que es una alteración mental que no sé cuál sea, o un estado confusional o de confusión, o una patología,
o una esquizofrenia, o una tergiversación de valores. Ya no sabes qué carajos es qué carajos. Qué caramba es algo. ¿Qué entra ahí? Les voy a decir a ustedes lo que entra. Entra el deporte como elemento de atracción escenográfica, televisiva, popular y fanatizante. Entra la religión como elemento esencial del fanatismo popular. Utilizan a la Virgen de Guadalupe y entra un remedo ridículo, triste, escuálido, frío e imbécil del olimpismo deportivo. Atrás de todo eso, envuelto en el huevo, en la salsa, capeado en futbolización y en chiquitibún y en dame una C y dame una R y dame una I y dame una S y dame una T y dame una O para que diga Cristo, Cristo Rey. ¡Qué jodidos estamos! Ahora sí, ¿cómo vamos a vivir en una confusión tan total? Y luego en medio de nosotros aparece el examen de PISA, creo que se llama, ¿verdad? Donde dice, estás retrasado totalmente. Pero este examen, ¿cómo se llama? Ese examen que hicieron, en el cual estamos mal en matemáticas, en lectura, mal en ciencias humanas, mal en todo, no incluyó estar mal en un estado de confusión mental. Imaginen ustedes todo lo que estoy diciendo, todo lo que se mezcla. Se mezcla el fanatismo religioso que existe. Se mezcla la presencia siempre vigente, totalmente doméstica y continua de la televisión. Voy a correr por la calle, ¿para qué? Para que me filmen, no para agradecerle a la Virgen. ¿Qué Virgen ni qué Madre de Guadalupe? No. Están corriendo para que las veamos. Que la cristiana oración jamás se remonta al cielo si no le prestan el vuelo, la mente y el corazón. La mente, el corazón y la oración interior es lo que podría contar. No ir con una antorcha por la calle, con un tocadiscos jodiendo el tránsito, que es lo de menos. Qué pena me dio. Qué pena me dio ver a una buena señora, pobre señora, producto de la televicracia, producto de la fanatización religiosa, producto de la futbolización, una serie de productos que dan miasma. Hagan ustedes un alambique, un tabique, una fábrica que produce en esencia basura mental. No puede ser. Alguien tendría que saberlo y hacer algo, porque si usted lo sabe y dice, sí, cierto, pues yo también digo, sí, cierto, pero ahí se acaba, porque los hombres que tienen poder, los hombres que tienen cómo hacerle, están ocupados haciéndose publicidad para decir que viva el Estado de México, que viva Puebla, o ay, miren, estoy organizando no sé qué madre, rompiendo un listón. No se puede. Mientras que, es decir, o discutiendo sobre privatizaciones, no privatizaciones, y reelecciones de diputados, con lo cual se va por un tubo el sufragio efectivo y la no reelección, y entramos a la época en la cual la televisión va a ser el factotum de la vida electoral mexicano. No, nos estamos dando cuenta. No es que hayan engorzomado a México desde las 5:30 de la mañana hasta las 12 de la noche, no, con noticias acerca de la vida, el trending tópico, la madre como se llame, no,
es una sola noticia que se llama el apartheid, y ese apartheid de Mandela no ha muerto. En México vivimos un apartheid. Y está apartheid, lo bancario, lo empresarial, el trabajador más jodido, el más y el más, hasta el que tiene hambre. El sindicalismo es una especie de apartheid total. Una serie de condiciones en las cuales nos impiden hacer una ciudadanía inteligente, noble, digna, que vive en paz. ¿No es acaso un apartheid el hecho de que alguien llegue a ser diputado y puedas vivir 20, 30, 40 años de la diputación? ¿Tienen ustedes acaso de diputados excepcionales que ya tienen sin la ley? Ahora lo que pasa es que hay que legalizar la corrupción. Tal parecería ser que hay una tendencia a legalizar lo corrupto, es decir, con una ingenua y terrible e infantil apreciación. Si mi delito está tolerado por la ley, deja de ser delito. ¡Que a toda madre! Eso no es cierto. El delito es delito per se. Si yo llego de diputado, no hago nada, cobro 80, 90 mil o 100 mil pesos al mes, y ahí me hago güey, eso es un delito, aunque la ley me dé permiso para hacerlo. No he encontrado a uno de mis compañeros que conozca a su diputado y ni a su senador. Digo, ¿y tienes ganas de conocerlo? No, ni madre, ni le importa. Pero el otro cada 15 días le importa. Bueno, así es que, bueno, dicho lo que sea. Ahora, mi querido padre de Banderilla, padre González, mis queridos padres, la iglesia está siendo copartícipe, Bergoglio, ya ni la friega, saber. Hay que reestructurarlo todo, sí. Ya sabemos que es terrible lo de la pederastia. Pero, por ejemplo, el hecho de utilizar la mentalidad, no hacer que haya... Es decir, vamos a pensar y a dulcificar un poco lo que yo digo. La señora que corría con sus 98 kilos... con su antorcha, no sabe lo que está haciendo, no sabe que está corriendo para la televisión. Tampoco tenía una cámara de televisión, porque son gente, su formación está en la pantalla casera. Por eso cuando yo digo, no, es que la televisión está mostrando tal cosa, oye, no veas televisión, eso no arregla nada. El hecho no es que lo vea yo, pues yo qué. Digo yo que ya no estoy ni en edad, ni voy a cambiar nada, creo. Pero la gente sí. Y esa señora se nutrió toda su vida en la telenovela. Esa señora le gusta la música de banda. Esa señora se chupa todos los comerciales que pasan en la televisión, pero no tiene para comprarlo. Y esa señora va a la iglesia... y muchos curas de misa y olla decían antes, dicen, hay que adaptar la religión y vamos a folclorizar la religión y ahora vamos a ponerle cánticos, y como el curita ahí de los alrededores de Jalapa, brinque usted 3 veces, vamos a dar unos brinquitos, y ahí tiene usted a la pobre raza antes de la, ¿cómo se llama?, la elevación o de la bendición, dando de brinquitos en la iglesia, para la madre. Y luego dame la C que me cayó en Pandorga, eso fue en Jalapa. Y luego la señora de Banderilla, y luego la rumba de alabaré, alabaré, alabaré. ¿Qué pasa por aquí, por Banderilla, la procesión? Es la destrucción total del espíritu de la religión y del concepto de la oración y de la verdad. En el hipotético caso de que en las religiones hubiese una verdad,
vamos a suponer que sí la hay, que es algo espiritual, noble, digno y grande, en México se lo cargó porque si hacemos de eso un espectáculo televisivo, si ponemos toda la farandulización que tiene la televisión para la religión, estamos ultra jodidos porque estamos rompiendo. Y si la televisión se mete como decía, ahí hice un Twitter ahí que está de pocas, la compra de información televisiva. Voy a ver si lo encuentro. Eso de la compra, quien compra información televisiva está cometiendo un acto. Voy a decirles a ustedes 2 o 4 twitters que hice, o como se llaman. El dolor de los locutores por la muerte de Mandela es un acto de finísima y resumada hipocresía. Resumada, yo creo que no está en el diccionario, porque creo que quiere decir fina, que resume todo, de esencia. Bueno, ¿sabe usted cuántas propiedades deja Mandela? ¿Tenía acaso su departamento en Miami? Diputados. Otro, y una señora que me preguntó, sí, gracias, mi querida Cristina Ortiz, si sí había tomado mi jugo de Lima, ya me lo tomé. No. Otros que se enojan porque es que llamarle a alguien mesiánico no es exagerando una virtud para degradarlo y desprestigiarlo. Bueno, ¿qué otra cosa está? Si Mandela hubiese sido mexicano, los locutores le llamarían el activista, el mesías tropical, iluso, iluminado, etcétera. Bueno, así por lo consecuente. Y es claro que si Mandela hubiese sido mexicano, hubiese estado vetado en los noticieros de la TV mercantil de México. Si Mandela hubiese sido mexicano, no hablarían de él o le llamarían el Mesías africano o el Mesías tropical. La televisión, ¿de dónde sacan que son admiradores de Mandela? La televisión per se, por esencia, está desde un punto de vista neoliberal. Y lo neoliberal se opone fundamentalmente, como la propia televisión, a un espíritu liberador, de libertad de expresión. Eso es un hecho. Es claro que Mandela, de haber estado en México, de haber nacido en México, hubiese sido vetado por la televisión mercantil. Hay otra cosa, que los políticos que tanto se viven por elogiar a Mandela hizo lo que ustedes políticos no hacen. ¿Qué hizo? Predicó con el ejemplo. Adelante, mi querido Pepe. Ahí estás, Pepe. ¿Ya no estás? Pepe Garduño. Me marcan, por favor, dice. Ahí lo marcamos. Sí, aquí estoy, señor Saldaña. ¿Qué pasó? ¿Qué se cortó? No, ¿verdad? Un poco por la señal de AV, que tenemos uno de los mejores internet del mundo. Chin. Bueno, pues ya ni modo. Pero yo en Radio AMLO sigue normal, Sí, está la señal bien en Radio AMLO. Bueno, si eres tan amable y quieres agradecer a nuestro querido público, adelante. Sí, desde la Nueva República le mandamos un saludo a Notipoemas, Radio AMLO, al Calor Político, Grupo Notimedia de Chiapas, a Poca Madre News y a la FA3 Primero. En Venezuela, en Táchira en el 92.5 FM,
en Radio Daniel Biglietti, corresponsales del pueblo.org, en la Radio del Sur. En Ecuador saludamos en Radio Supercar, Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. Mandamos un saludo en el Diario Digital Enfoques y en el 1015 AM en la Radio Hualcho. Y en España en Radio Contrafarsa en el 87.6 Fiesta FM y en contrafarsaradio.blogspot.mx. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué tenemos de actividades este fin de semana? El domingo a las 10 se puede ver RTV en TV Más. Tenemos nuestro programa Sopa de Letras. A las 4 una nostalgia antigua. Y a las 8 el domingo, el programa Añoranzas. Y hay que saber quién va a pasar en Añoranzas, pero luego se los digo. Muy bien, mi querido Pepe. Hasta el domingo, señor Saldaña. Que estés muy bien, muchas gracias.